Ahí está, gracias. Bueno, entonces declaramos las variables como siempre, validamos. En este caso tenemos la matriz sería 3, o sea, de 0 a 12, y 32 columnas. Después, bien. Después tenemos que cargar los valores entre 100 y 1000 para, este, para los barcos y los días seleccionados. Y bueno, después lo que hace, bueno, generar una función para calcular el promedio por barco. Entonces, se manejan el tema de filas, columnas. Bien, bueno, para todos los meses y para acá. Está bien, son 10 barcos. Perfecto. Como son 10 barcos de uno a 10. Y bueno, son 30 días. Entonces hay que calcular el promedio, el promedio por barco, según todos los días que tenemos. Acá tenía que ser. Está bien, suma todos los días y saca según la cantidad de días. Bien, y hacemos lo mismo por día. Lo dividimos en la cantidad de barcos y tenemos el promedio por día. Bien, todo, o sea, es lo mismo, o sea, realizar la suma y después sacar el promedio. Después, bueno, sacar el máximo. Eh, Siempre hay que tener en cuenta que las referencias guardemos un número. En el caso, si queremos sacar el máximo, un número muy chico. Y si queremos sacar el mínimo, un número muy grande. Aquí lo mismo. Bien, entonces en el mínimo generó un número muy grande. Bien, en el caso del máximo lo dejó en cero. Dijo, bueno, eh, una cantidad de tonelada negativa no tiene sentido en este ejercicio, o sea, está bien. Por lo tanto, acá no hizo esta parte. Se dijo, bueno, lo dejamos en cero y se acabó. Bien, acá, bueno, poco largo el nombre, eso traten de evitar de poner nombres tan largos. O sea, directamente poner en función o cálculo, una cosa así, o algo más corto. Eh, y bueno, de esta forma, bueno, vamos viendo cuántos barcos hay entre 500 y 800. Y eso, bueno, vamos contando y lo guardamos en la celda de la matriz. En este caso sería en la columna 32. Después lo mismo, pero por día. Eso podría estar en una misma función también. No hace falta hacerlo en funciones separadas, porque uno está derrochando funciones. Hacer lo mismo, bien, según el rango por día, bien. Y bueno, después a lo que hace acá es hacer el rótulo por fila y por columna. O sea, en la fila 0 le pone 1, 2, 3, 4 y la columna también le pone un rótulo. Después imprimí, bueno, como vieron con Alejo. Y bueno, después el tema de la pantalla. En el caso acá, bueno, le puso alguna advertencia como para que no pusiera ninguna opción que no fuera la que corresponde. Después, bueno, el tema de la selección de opciones. Y bueno, acá en vez de poner return éxito, función exitosa, básicamente son dos formas de hacer, digamos, una más elegante de hacer. Así que a grandes rasgos, así es como lo pedimos. Por ahí tenía uno que vi recién que puede ser una forma de mostrar cómo no hacerlo. No sé si no puedo volver a abrir.
esto es otra cosa. A ver. No, esto nada que ver. Ah, acá lo tengo. Bueno, este tipo de cosas hay que tratar de evitar, digamos. Hay que, por ejemplo, no sabe manejar, digamos, la parte de matrices, entonces, bueno, de cada variable, encima de esto, bueno, es fácilmente transformarle a un vector, si ustedes se fijan. Esto es fácilmente transformar a un vector. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, traten de evitar. ¿Ven? O sea, yo directamente si lo pusiera acá, ahí ya tienen un vector. Bien, entonces ya acá pongo un for, reemplazo eso por un índice acá, pues, supongamos. Listo, ya me ahorré todo eso. ¿Se fijan? Entonces, ese tipo de, bueno, traten de evitar para que no le quede, si no le quedan programas que largos. Y sobre todo, bueno, en este yo a propósito le he pedido muchas filas y muchas columnas. Igual sucede lo mismo, que crean una variable por cada fila y columna y le queda un programa de 50 hojas. Y siempre todos los años pasa lo mismo. Así que eso, bueno, tengan cuidado. Bueno, ¿se entendió a grandes rasgos el ejercicio? Profe, ¿puede repetir con que hay que tener cuidado porque se me cortó? Bueno, a ver si no. ¿Sí? No, este tipo de cosas, de ir generando demasiadas variables inútiles, ¿eh? Eh, digamos, sobre todo variables que pueden ser fácilmente transformables en un vector. O en el caso de la tabla, no me hagan una variable por cada fila o por cada columna. O sea, la idea es que eh, aprovechen, digamos, el uso del for para poder trabajar con la matriz. O sea, esa es la cuestión. Por ejemplo, acá, en vez de crear esto así directamente, yo le pongo un corchete acá y decir, bueno, este vector tiene tres elementos, bien, sería de 0 al 2, bien, pero lo declaramos así, esto no va, tiene cuatro elementos, entonces sería así, lo creamos eso como un vector, bien, este es otro problema, por ahí, perdón, si conseguir un ejemplo de lo que quiero que practiquen. Bien, quedaría eso y eso es lo mismo acá, pero ¿qué ocurre? O sea, tenemos un índice que va variando, entonces podemos aprovechar, mandarle acá un for, vamos a llamarle, supongamos, y ahí nos ahorramos todas esas líneas. ¿Se entiende? Y acá sigue un K también. ¿Se entendió? Sí, Buenísimo. Bueno, si no hay preguntas, ahí pasan con Alejo.
Bueno, Alejo, ¿estás? Sí, ahí estamos. ¿Cómo andan, Luis? Entonces la idea de hoy es terminar de dar funciones, dar la parte un poquitito más interesante. Así que déjenme que proyecten pantalla completa. Ocultar. Bien. Se está viendo, ¿no? Sí, se está viendo. Bien, como habíamos hablado, era si tenemos mucho código que se repite, lo podemos resumir en una función y llamamos a esa función todas las veces que precisemos. Entonces, lo primero que se hacía era, bueno, todos los include, using namespace estándar, y después se declaraban los prototipos de función. ¿Para qué era esto? Porque el programa ni bien arranca, viene al main, se pone acá y empieza a ejecutarse. Entonces, en este caso, este ejemplo que yo acabo de armar, en el segundo renglón se va a encontrar con algo llamado cos20. Y C no tiene ni idea qué significa cos, así que no va a saber qué hacer. Entonces, como que uno acá le va avisando a los prototipos de la función, uno le dice, es una función a la que hay que pasarle un entero y va a devolver un flotante. ¿Se entiende? Acá podemos, la función podría recibir varias cosas. Si hacemos esto, es una función que va a recibir 2 enteros, y esos 2 enteros va a hacer algo y va a devolver un flotante. Por ejemplo, sería, vamos a hacerlo con suma. Vamos a hacer una suma que recibe 2 enteros. Y obviamente, como estamos sumando 2 enteros, la función suma va a devolver un entero. Volvamos a cos. Entonces, en este caso yo le digo, va a devolver un flotante, se va a llamar a cos y hay que pasarle, si lo dejamos vacío significa que no le vamos a pasar ninguna variable. En este caso, al poner esto, significa que le vamos a pasar un entero. El main que armé es bien sencillo. Y una vez que termina el main, ahí sí uno escribe nuevamente la función. Acá es como que avisó de qué se trataba. Y acá sí, uno vuelve a decir, bueno, la función coseno va a devolver un flotante y va a recibir un entero que, fíjense, ahora ya lo paso a llamar. Le digo, el entero que recibís lo vas a guardar en la variable A. A de ángulo le puse yo, ¿no? Y como toda función, abrimos y cerramos llave. Lo que esté acá adentro va a ser la función. Quiere decir que todo este código en realidad se pega acá, donde dice prueba es igual a coseno de 20. Fíjense por qué puedo hacer. Defino a prueba como un flotante. Después digo, bueno, prueba es igual a coseno de 20. ¿Por qué puedo hacer que prueba sea igual a una función? Porque esta función está devolviendo un valor flotante. Entonces, esto, coseno de 20, en este caso va a ser el coseno de 20, un número con coma, y lo vamos a guardar en la variable prueba. Después el programa muestra el valor de prueba y termina el main. Nuestro programa lo único que hace en este caso es calcular el coseno de 20. Nada más que eso. Ni siquiera le pide al usuario qué coseno querés calcular. Pero la idea esta es empezar a ir de a poquitito viendo las funciones. Entonces, yo le paso el valor 20. Cuando llamo a coseno a 20 lo guardo en la variable A. Y fíjense, dentro de la función float genero una respuesta.
o acá puede tener el nombre que yo quiera. Y en este caso tuve que crear un float r. R es ángulo en radianes, porque el polinomio Taylor funciona si el ángulo está escrito en radianes. Recordemos que Taylor coseno era, así se ve, lo lento que está esto, en Wikipedia está, dice que el coseno de x igual a 1 menos x al cuadrado sobre 2 más x a la cuarta sobre 24 menos x a la sexta sobre 120 más menos. Yo terminé llegando hasta x a la sexta, no calculé el x a la 8, el x a la 10 para no hacerlo más complicado, se podría. Es lo que está acá, arranca con 1, después hace menos ángulo en radianes al cuadrado, que es esto, por 0,5, más ángulo en radianes a la cuarta dividido factorial de 4, dije bien, sí, factorial de 4, más, menos ángulo a la sexta sobre 120, y podríamos sumarle, si queremos, un poco más de precisión, ángulo en radianes a la 8 dividido 120 por 6, 720. Bien. Y la función devuelve, como cos está definida como un flotante, tiene que devolver algún valor, y en este caso devuelve justamente la respuesta. Entonces el número que estaba acá, o sea, el coseno del ángulo que pasamos, lo devuelve acá, lo guarda en prueba y le decimos cout prueba, mostrar el valor de prueba. Así que si ejecutamos este código sencillito, 0,939741. Y creo que está bien, vamos a un coseno un poco más conocido, coseno 30. 0,866,023. 0,866,025, ¿no? Pero bueno, por cuestiones de redondeo anda bastante bien, coseno de 45, a ver cuánto da. 0,705, no están dando muy bien que digamos. A ver si saco esta parte, si queda un poquitito más lindo. No, 0,705. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, está bien. A ver, ¿no sé? Sí. Bueno. Profe, Ajá. ¿el AR qué significa? Ángulo en radianes. Ah, gracias. Porque estamos pasando, fíjate que si yo saco el ángulo en radianes, voy a tener que borrar 1.000.000 de R's. Ahora sí. Si yo dejo un... ¿Qué número le pasé acá? Un 45. 3 millones me da. El polinomio de Taylor sirve, anda, si está todo en radianes. Si no, hay que... Entonces lo que básicamente hice fue al ángulo, dividirlo por 180 y multiplicarlo por 314. Acá también puede estar el error, vamos a darle un poco más de precisión, 314, 15, 9, 26. Bueno, y vamos a volver a que sea todo AR a la cuarta, AR a la sexta.
R a la 8. No, sigue siendo 0,705. Es error de redondeo nada más. Va a haber que ponerle más valores. Coseno 45, coseno 60, a ver si da 0,5. 0,492. Bueno, anda bastante bien. Coseno 90. Lo vemos. Tendría que ser 0. Menos 0,5. Bueno, tiene cierto errorcito mi polinomio, pero lo podemos aceptar. Ahora bien, A, por ejemplo, está declarado dentro de la función coseno. Entonces, si yo quiero poner Cout A acá adentro, tira error. ¿A qué se debe que no sepa el main qué es A? ¿Se les ocurre una idea? ¿Por qué el main no puede mostrar el valor de A? Si es lo que yo estoy diciendo. O sea, yo estoy operando con A acá adentro. O de última, si quiero mostrar el ángulo en radianes, AR. También, Cout A. Esto se debe a que tanto A como AR son variables locales, no son variables públicas. A y AR están definidas dentro de la función coseno, y únicamente la función coseno sabe qué lugar de la RAM es A, es AR, es respuesta. Ventajas y desventajas. La ventaja, si tengo 5 funciones, puedo tener 5 funciones con la variable A y ninguna A de cada una de esas funciones va a ser lo mismo que las otras A. Entonces no importa quién esté escribiendo el main, me puede decir, che Alejo, escribime la función coseno, yo vengo, escribo la función coseno, utilizo las letras que yo quiero, el nombre de las variables que yo quiero, y yo le voy a decir a quien esté escribiendo el main, vos pasame un número entero, y a partir de ahí yo le pongo los nombres que yo quiera, hago lo que yo quiera, que mis nombres no van a interferir con los nombres que esté usando quien está programando en el main. Ya que si acá yo pongo int a igual a 0, este a está declarado dentro del main, es un a totalmente distinto al que está declarado dentro de la función coseno. Entonces ahora, si yo hago cout a va a valer 0, porque la estoy definiendo acá. Este a es algún lugar de la RAM totalmente distinto a este a. Yo prueba, vamos a poner un handle porque no lo vi. Fíjense, el valor del coseno y un 0. O sea, está mostrando el valor de A. Repito, este A es el A declarado dentro del main, no es el A declarado dentro del coseno. Si yo por algún motivo quisiera que varias funciones tengan acceso y que este A sea la misma cosa para todos, en ese caso a lo tengo que declarar acá afuera. Y ahora sí A pasa a ser una variable global. Entonces, esta variable al ser global y encontrarnos con una variable local que se llama igual, va a tirar error porque acá no va a saber en qué aguardar el número que yo le estoy pasando. Si meterlo en la A local o en la A global. Así que
Bueno, otro ejemplo que decíamos, int suma, int va a recibir 2 enteros y va a devolver un entero. Si queremos programar esa función, acá abajo yo tengo que decir int suma, int a, coma, int b. Los dos números que le va a... Si yo acá escribo prueba. Si yo acá escribiría que prueba es igual a la suma de 99 y 125. $99 se va a guardar en A, 125 se va a guardar en B, y acá programo la función. Entonces, resultado declaro una variable llamada resultado, es igual a 0, la declaro entera y después digo que el resultado es igual a A más B. Y para terminar la función, return, ¿qué tengo que devolver? El resultado. Y en mi main, yo estoy llamando la función, entonces pongo cout prueba. Y prueba es una variable únicamente perteneciente a main. Entonces, cout prueba, return 0, termina mi programa. Fíjense, 224. Creo que sí, está bien. Profe, ¿y prueba qué sería? Prueba es una variable que acabo de llamar, que acabo de declarar como un entero. Yo le puse prueba. Se podría llamar Ah, claro, ahí entendí. en sumatoria, entonces en este caso sumatoria es igual a la suma cout sumatoria. Todo bien. En este caso, Y si usted no le aclara que es un entero, lo realiza igual. en donde no, acá o en qué parte. Sí, en cualquiera. No, yo al declarar una variable estoy obligado a declarar qué tipo de variable va a ser. Fíjate, si hago sumatoria igual 0, no tiene ni idea. ¿A qué se debe esto de que yo tenga que sí o sí decirle int o float o string o char o los tipos de variables? No nos vamos a meter contexto. Char es que es una variable que almacena un carácter y string es un vector de caracteres, o sea, una palabra, una cosa así. ¿A qué se debe que yo estoy obligado? Porque acá lo que hace el C es a 4 bytes de la memoria RAM decirles, a partir de ahora ustedes 4 pedacitos de memoria se van a llamar sumatoria. ¿Para qué es esto? Para que yo usuario lo guarde en sumatoria y no tenga que andar pensando, che, vamos a guardarlo en el lugar 0 por 0.20. Si yo digo esto, 0 por 0.20 igual a 0, le estoy diciendo, en este lugar de la RAM, mete un 0. Ahora, si justo en este pedazo de RAM, Windows estaba guardando algo, acabo de pisar lo que algún otro programa estaba guardando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Int sumatoria igual 0. Entonces, cuando se vaya a ejecutar el programa, es como que el programa y Windows, o el sistema operativo que sea, cualquier sistema operativo, no Windows únicamente, básicamente el programa le pregunta al sistema operativo, che, ¿qué pedazo de memoria RAM no se está usando? Todo lo que hay acá no se está usando. Bueno, mirá, preciso guardar un entero.
Entonces le dice, bueno, ocupa estas partes de la memoria RAM, pasan a ser tuyas ahora, y el programa dice, bueno, a estos 4 pedacitos de memoria RAM los voy a llamar sumatoria, y yo usuario no tengo ni idea dónde está, no me interesa en qué parte de la memoria RAM está. Pero el programa sí, o sea, se precisa declarar que es un tipo entero. Pasa una moto. Se precisa declarar que es del tipo entero justamente para el programa saber que tiene que guardar 4. Si fuera del tipo float, creo que son 8 bloquecitos de memoria RAM que le dice, bueno, a partir de ahora ustedes 8 bloquecitos se van a llamar sumatoria. Si yo lo declaro como byte a sumatoria, sumatoria pasa a ocupar un solo bloquecito de la memoria RAM. Es por eso que tengo que sí o sí estar declarando. Es decirle, bueno, sumatoria va a ser igual a 4 pedazos de la RAM. No me importa en qué parte de la RAM está. Y en esos 4 lugares guardar un 0. Una vez que yo hago esto, sumatoria igual suma de 99, lo que se hace es en estos 4 pedacitos de memoria RAM, se guarda un número que da acá. Supongamos que yo sé que va a ser una sumatoria de 3 números y que va a recibir 2 enteros y un flotante. Entonces acá, coma 12.4. Pero fíjate, como suma devuelve un flotante, seguramente me tira error, porque esto devuelve un flotante y lo estoy igualando a un entero. Debería tirar error. Ven, no sé en qué parte se metió. Makefile.window, le dice, che, loco, está todo mal. Close. Así que acá yo digo que float. Entonces ahora sí, sumatoria ocupa 6 lugares, creo, de la memoria RAM. Y suma está devolviendo un valor que también ocupa 6 pedacitos de memoria RAM. Entonces ahora sí, como esto acá quiere escribir en 6 partes de la RAM, y esto acá tiene de tamaño 6 lugares de la RAM, este número se puede escribir acá adentro. Y rompí todo por algún motivo. Ah, no, puse int float, y luego acá me olvidé de int a, int b, float c, a más b más c, float. Me había faltado. El resultado va a ser un flotante, el resultado es a más b más c, c es un flotante. Fíjense, este es un flotante, y acá digo que se guarda en C. Y rompí todo por esto. Entonces, float, int float, float, respuesta, no estoy mezclando nada. Float C. ¿Tengo declarada una variable C en alguna parte? El error está en C. Ah, no, el error está en que le estoy diciendo que es un... Acá. Estaba diciendo que sumar un entero y es un flotante. Disculpen. Ahora sí, 236,4.
Esperen un segundito. Bueno, 236,4. Yes. Chao. Entonces, fíjense, yo le puedo pasar todos los tipos de variables que yo quiera, en el caso 2 entero y un flotante, y va a devolver lo que yo quiera que devuelva. Si lo declararía como una cadena de caracteres, podría devolver está todo bien o está todo mal, en vez de devolver un número. Pero no nos metamos con esto. Así que esa forma es como le pasamos valores. Entonces, ahora bien, volvamos al ejemplo del coseno. Float, resultado. Resultado es igual a coseno 30 resultado. ¿Cuál es la ventaja que decíamos hoy? Fíjense que yo puedo poner coseno 30. Puedo poner coseno, 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 coseno. Y acá voy a ir llamando coseno de 10, coseno de 50, coseno de 180. Y me estoy ahorrando de escribir todo este código. Cada vez que escribo coseno, lo que la función hace es agarrar todo este código que está acá y pegarlo acá, básicamente. Me ahorro esa parte. Así que... out. Coseno de 10. Vamos a poner un endl acá. Lo que yo estoy haciendo acá es un programita bastante inútil que va a mostrar cosenos de los ángulos que yo escribo acá. 10, 50, 30, 180. Entonces, si lo ejecuto, 0.86, 0.98, 0.64, 0.86. 5,29. ¿Por qué vale? Se ve que hay falla. No le gusta mucho a él. A la vuelta. Sí, 180 ya está bastante lejos de 0, capaz por eso está fallando tanto. Recordemos que el polinomio Taylor es preciso lo más cerca posible del punto y esta ecuación está escrita para el coseno de 0. El punto que se tomó como inicio es el 0. Así que 180 que está del otro lado ya está bastante lejos, de ahí debe ser el error que arroja coseno de 180. Así que esta línea vamos a sacarla. Bueno, eso sería, por ejemplo, si queremos, vamos a suponer que queremos poner a programar el... ¿Qué usan ustedes? ¿El Maple? ¿El Matemática? ¿Cuál usan en el análisis? Pero básicamente se usaron el Maple, en nuestra época en álgebra se usaba el Maple. Lo que se pusieron a hacer fue ponerse a programar estas funciones así a mano, la gente de Maple. Entonces, float seno, tuvieron que agarrar y escribir la función seno. Vamos a quitar la suma. Seno.
Entonces, así como está acá, escribí la función coseno, tengo que escribir la función seno. También va a recibir un entero. ¿Qué significa que va a recibir un entero? Que no le puedo mandar el ángulo 30,2 y vamos a guardarlo también en A. Float respuesta. Cuidado. Es igual a 0. Esto va a ser lo mismo, el ángulo en radianes es igual a 0. El ángulo en radianes es igual a el ángulo que le pasé. Y fíjense cómo voy reciclando código. A, ángulo en radianes es A dividido 180. Pero lo que hoy les había dicho, este A está declarado dentro de seno, por lo tanto, esta A no es esta A. Esto es algún pedazo de la RAM totalmente distinto a este. Esas serían las ventajas de usar variables locales. Lo mismo pasó con respuesta. Esta respuesta no es el mismo pedazo de memoria RAM que esta. Y bueno, entonces la respuesta y return respuesta puedo copiar todo esto y no me acuerdo a qué era igual, pero supongo que si está par va a ser una sola vez. El ángulo en radianes más o menos el ángulo al cubo dividido factorial de 3 es 6. ¿Y cómo era que seguía? ¿3, 4, 5? Tengo que sacar factorial de 6. Y acá tiene que ser factorial de 7 y no me acuerdo dividido qué. El seno era factorial de 1, de 3. Ah, yo puse factorial de 5 en coseno y era factorial de 4, ya saltaba factorial de 6. Ahí puede estar mi errorcito en la ecuación. Por eso no daba valores tan exactos. No importa. Así que el seno es, bueno, x sobre 1, o sea, no, sí, factorial de 1 es 1. Factorial de 0 es 1, factorial de 1. Factorial de 3 es 6, factorial de 5 es 120, si no me equivoco. Esto. 120. Y factorial de 7 no tengo la más pálida idea. Así que lo voy a... $120 por 7 por 6, no me acuerdo cuándo es, 5040. De 5 factorial de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ángulos en radianes. Y el error mío entonces está... Acá va factorial de 6, que es 720. Y acá va factorial de 368, factorial de 8, no tengo ni idea cuánto es. Por 8 es igual a 40.320. Ahora sí. Así que es el ángulo en radianes más el ángulo en radianes al cubo sobre 6 más el ángulo en radianes a la quinta sobre 120 más el ángulo más... Podríamos generar una función que se llame factorial. Entonces yo escribo factorial 5. Ahora la vamos a hacer. Así no ando escribiendo. Y podría escribir una función que se llame elevar a la potencia y que me haga, si yo le digo
8 a AR por AR por AR por AR por AR por AR 8 veces. Así me voy sacando encima de tener que ir repitiendo tanto. Ahí está, eso se los dejo a ustedes ahora. El main no hace absolutamente nada. Y está bien, porque main no hace absolutamente nada. Así que si yo digo cos 20, seno de 15, coseno 20, enter. Fíjense que mis programas son bastante inútiles, lo único que hacen es mostrar valores. Sen no está declarado, me dice. Eso es porque se llama seno. Sí, la función se llama seno. Y la función se llama seno, así que ahora sí. 0.93 y 0.26. ¿Dónde está? No tengo ni idea si el seno de 15 es eso. Podés ejecutar. Seno de 15. Supongo. 15 dividido 180 por 3.1415. Seno de ANS 0.2588, 0.26, bueno, está cerquita. Así que bueno, eso sería una función. ¿Cómo se declara? O sea, acuérdense, primero hay que avisarle. Hay que generar el prototipo que se llama nombre, qué tipo de variables va a recibir y qué tipo de variable va a devolver. Si no devuelve nada, void es una función que no devuelve absolutamente nada, que es lo que vimos en la clase anterior. Si queremos que devuelva cosas, tenemos que decirle qué tipo de cosas queremos que devuelva, y si le queremos pasar datos, acá avisamos que va a recibir un entero. Si queremos que reciba un flotante, va a recibir un flotante. Seno. Bueno, lo preciso. Y acá sí es cuando la escribo. Le digo, bueno, la función coseno que yo te dije que iba a recibir un entero y iba a devolver un flotante, en realidad funciona de esta forma. Y acá está, float, crea una respuesta flotante, la igual a 0, hace todo, y devuelve lo que esté guardado en respuesta. En respuesta está guardado justamente el coseno de A, y en esta respuesta se termina guardando el seno de A. Sé que los mareé un poco, así que Profe, hagamos algo. Creemos una función entero, potencia se va a llamar la función, que va a recibir dos enteros. Entero. Bien. ¿Qué tiene que hacer? Esto va a ser A y esto va a ser B. ¿Qué potencia tiene que devolver A elevado a la B? Les doy 15 minutitos si quieren, como para que lo piensen. Me gustaría que lo hagan así, o sea, trabajando que devuelva un entero y que reciba dos enteros. Después les muestro cómo se puede hacer usando todo void y variables globales, pero me gustaría que lo hagan
usando variables locales. Así que sería int potencia. Y estaría bueno tenerla programada, porque si la programamos yo acá adentro, directamente en vez de hacer AR por AR por AR por AR por AR por AR, yo haría potencia AR,5 y me sacaría de encima. O sea, la función coseno estaría llamando a la función potencia. Y acá volvería a llamar a la función, ya me estoy guiando. Tengo 4, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tendría que llamar a la función potencia AR,6, o sea que AR lo eleve a la 6 y que lo divida por 7. Así que les doy 10-15 minutos, hagan un programa, no se gasten ahora en escribir coseno y seno, sino que escriban un programita que llamemos a potencia de 2 números y nos devuelva el valor de A a la B. O sea, yo acá pongo potencia 5,3 sería 5 al cubo. Este main acá tendría que devolver el valor 125. ¿Se entiende? Les doy 10 minutitos, 15, así más o menos lo piensan, lo plantean. Se fijan qué dudas o qué errores saltan. Así que bueno, el main, se los dejo acá en pantalla, es esto. Int main, cout, potencia de 5 a la 3, fin de línea, fin del main. Pero acá quiero que devuelva un 125, o si pongo 25 a la 32, que devuelva el valor de 25 a la 32.
Bueno, ¿qué tal? ¿Alguien lo pudo plantear? ¿Llegaron a cómo calcular una potencia? Están todos mirando River, muy bien. Está perfecto. Bueno. Potencia 2 números, vamos a hacerlo acá, después la idea era, ese era. Vamos a poner que 5 y 3. Todo el viento. Entonces, básicamente esto es multiplicar 5 3 veces. Así que vamos a poner potencia. Por i igual 0. I menor que b. Más. Potencia es igual a potencia por potencia es igual a potencia por A. Y esto sería desde 1, porque yo ya arranqué haciendo potencia igual a A. Así que fíjense que esta potencia únicamente sirve para enteros positivos. Después vamos a meterle, vamos a agregarle la última partecita. Repito y sea potencia a ser cierto si esto devuelve un 125. ¿No? Pero, ¿y la I para qué la usa, profe? Porque repito, desde i igual 1 hasta i menor que b, i más, potencia igual a potencia por a. Ahora ¿No sería menor igual, profe? Me parece que es menor, pero vamos a probar. A ver qué pasa. ¿Qué error tuve? Potencia y nada. Sí. Lo escribí adentro. Impotencia y yo acá llamé a impotencia. Esto acá hagamos de cuenta que no existe. Quiero ver si mi código anda primero y después transformarlo en... ¿Y acá qué? Potencia was not declared. Ah, claro, toda esta parte acá. No le demos importancia a los senos y a los cosenos ahora. 125. A ver si está bien mi código. Ya sabemos que el seno y el coseno con todo lo que lo toqueteé está mal. 4 a la sexta, no tengo ni idea cuánto es 4 a la 6. 4096, ¿será?
Sí, están dando. 4 a la sexta, 4,96. Profe, ¿por qué se usa menor? A mí me quedó medio, o sea, que no entiendo, porque ahí usted puso que sí, que la iba de 1 hasta B, digamos, avanzando de uno en uno, ¿Sí? pero, o sea, usted lo que está diciéndole es que haga potencia por A Ujú. y veces, digamos, Exactamente. porque yo, claro, como que tenía B. entendido como que capaz tenía que ir la I ahí multiplicando en algo como para que apareciera, No, claro, pero, o sea, fíjate que le digo que lo repita B veces, porque digo que I vaya de uno en uno, desde 1 hasta B, o sea que B veces voy a hacer potencia por A. Y como, ¿por qué no lo hago desde 0 a menor a B? Porque yo ya arranco diciendo potencia igual a A, entonces en el primer paso yo ya calculé A cuadrado. claro, claro. Por eso es que arranco en 1 y llego hasta menor que B. Si usaría el menor igual, yo tendría que ir desde 1 menor igual. Me daría uno más arriba, entonces tendría que arrancar en 2. Porque yo ya arranco haciendo el cuadrado. Por ahí lo ven más parecido con esto. Lo ven más claro así. Tengo que llegar a que I sea igual a 6. Y como en el primer paso, en el que I vale 2, yo calculo el cuadrado, por ahí acá está mucho más fácil de verlo. Arranco diciendo que potencia es igual a A, que I es igual a 2, y cuando I es igual a 2, yo hago A por A. Potencia entonces queda igual a A por A. Hago que I sea igual a 3, y para I igual a 3 estaría calculando A cuadrado por A, o sea, A cubo. Dejémoslo escrito así que capaz se entiende un poquitito mejor. Arranco desde el cuadrado y llego hasta el B. Errores de esta potencia calculada así, no me eleva a la 0, no me eleva a números negativos. Bien, 4,96. Pero funciona. Ahora bien, esto lo tiré todo adentro del main, yo lo quiero como función, así que potencia no puedo estar repitiendo, así que esto se va a llamar pot. Int. Pot. 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 No, esa potencia no me importa. Esta, que es la parte de los cálculos, la copio y la tiro en... Vamos a escribir la función potencia. Int potencia. Int A. Coma. Int B. Entonces, fíjense, ahora yo ya dije A y B, que el primer número de potencia va a ser 5 al cubo. A y B ya tienen números, o sea que borro esto acá. Declaro el entero, tiro igual a, o sea, declaro I, declaro pot, desde I igual a 2, I menor que B, yo B se lo pasé acá, I más, pot igual y como es una función, return pot, que hay que devolver el valor potencia. Cout potencia, potencia de 4 a la 6, por ejemplo. Ahora sí. Este programa devuelve el valor de 4 a la sexta. A ver si es cierto. No, ¿por qué no? Ah, porque no declaré que potencia era un entero.
Acá en el prototipo de función me faltó decir qué es lo que tiene que devolver potencia, y potencia va a devolver un entero 4096. Probémoslo con otros valores, 10 y 4, fácil, 10.000. Y devuelve un 10.000. Vamos a jodiarlo a propósito, 1 a la 1, a ver si sabe, si devuelve algo o cierra. Devuelve un 1 tal, bueno. Bien, estarían dando nuestra función potencia. Ahora tendríamos que escribir nuestros senos y cosenos usando potencia. Acá está potencia a la 0, potencia a la 2 dividido factorial de 2, que es 2, menos. Me faltó potencia a la cuarta acá, me parece. Potencia a la cuarta dividido factorial de 4, 24. Menos potencia del ángulo a la sexta dividido factorial de 6. Y vamos a borrar todo esto. Vamos a dejarlo. Todo esto es AR por AR por AR. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es potencia de AR a la 8. Dividido factorial de 8. Factorial también podríamos hacer una función. Que yo escriba factorial 8 y devuelva factorial. Factorial de 6 es 720, factorial de 8 40.000, creo que está bien. Factorial de 4 sé que es 24, factorial de 2 es 2. Menos, más, menos, y a ver si el último puse un más, Jorge. Así que si yo pongo 5, 3, y ahora pongo sea, vamos a poner un end, acá pongo sea 2, 30, lo que yo estoy haciendo es llamar al coseno de 30, entonces le voy a pasar un 30, va a hacer todos estos cálculos, y acá con el 30 calculado en radianes, va a llamar a la función potencia. Ven que está bueno, ya empezamos a que una función llama a otra, lo vamos haciendo más legible a nuestro código. Entonces acá potencia de R a la 4, potencia de R a la 6, potencia de AR a la 8. Esperemos que ande lo que acabo de decir. Siguiendo. No sé si... 1. ¿Por qué devuelvo un 1? ¿Por qué el coseno de 30 devuelve un 1? Float. ¿Por qué el coseno de 30 da 1? ¿En qué erré en mi código? Bueno, 125.
1. ¿En qué estoy errando? ¿Por qué si hoy andaba tan bien? Mi función coseno ahora no anda. Float de respuesta, return respuesta, flotante, flotante. A. La función seno vamos a borrarla entera. Recibe un entero, devuelve un flotante. Recibe un entero, devuelve un entero. A ver si preciso declarar todo como flotante. Saquémonos encima la función seno. ¿Por qué no está dando? Potencia. Float. Pot. Perdón. Pot. Coseno. ¿En qué está errando esto? Potencia ARC 2 sobre 2. Cometemos esto y pongamos un punto y coma acá. A ver qué hace. Bueno, ¿por qué está diciendo que es 1? Y acá tengo que decir float. Acá tengo que decir. Estoy pasando todo a flotante a ver si el problema está ahí. Al parecer el problema está ahí. Están dando mal, no están dando mal. $0.707, 0.20. Bueno. No se estaba dando cuenta cómo transformar. Fíjense que potencia, originalmente habíamos dicho que devolvía un entero y que recibía 2 enteros. ¿Qué pasaba? Cuando metía el entero acá, lo dividía por 2, lo seguía tratando como un entero. Esto acá lo trataba como un entero, o sea, debe haber dado un valor cercano a 0, entonces lo trataba como 0. Esto era más chico que 1, entonces también lo trataba como un 0. 0, 0. Todo daba 0, entonces terminaba siendo 1 menos 0 más 0 menos 0 más 0. Maldito C. Así que lo mejor va a ser trabajar todo como que si fueran flotantes. Ahora sí están dando. 125 y 0.707.
Fíjense que mi programa lo que hace es la potencia de 5 a la 3 y el coseno 45. Coseno 30, a ver si ahora anda bien esto. 125 y 0,866, 0,25. Estaría andando bien. Potencia de 10 a la 8. Un montón. 1 a la 8, 0,866, 0,25. Bien, ahora sí estaría andando bien. Cos 30. Yo puedo copiar esto y llamar a seno de menos 10. (0,98). Ya con seno de menos 180. Si lo calculan más o menos bien, o se le tara la cabeza. Menos 0,97. Bastante bien. Y coseno de 180, estos dos tendré que dar lo mismo. 0,97, 0,97. Bueno, nuestra función potencia está andando ahora. Así que cuando llamamos a coseno de 180, la función coseno llama 1, 2, 3, 4 veces la función potencia. Para poder calcular la respuesta y nos devuelve la respuesta. Para hacer un poco más, habría que usar un sein, ¿no? O sea, yo digo int a igual. O sea, esto ya para que sea. Ingrese el ángulo al que quiere hallarle el coseno. Ángulo. Crear una variable llamada ángulo y la igualo a 0. Ingrese el ángulo que quiere hallarle el coseno. Entonces acá yo pongo sin ángulo. Ahora sí el usuario a mano va a poner un valor en ángulo y vamos a llamar al coseno del ángulo. Entonces yo acá llamo a la función coseno con el valor ángulo y ángulo lo agregó un usuario a mano. Entonces ahora sí tendría que pasar a ser una calculadorita, ¿no? Un par de handle. Así que el programa ahora sí es ingrese el ángulo al que quiera hallar el coseno, le va a mostrar al usuario, va a quedar a la espera de que metamos un ángulo y nos devuelve el valor del coseno. Fíjense que ingrese el ángulo al que quiera hallar el coseno, 25, 0,96. Supongo que es verdad. Eh, 45, enter 0,707. Para 90 da 2,4 por 10 a la menos 5. Así que están dando bien. Un pequeño error de redondeo, pero bastante bien.
Bueno, A y B no lo estoy usando para nada yo en este caso. Bueno. Sí, A y B podría haberlo usado para calcular la potencia de A a la B, pero no lo voy a usar en este caso. A potencia, ¿qué habría que hacer a potencia? Dijimos que no sirve para la potencia de cero ni para la potencia de números negativos. Así que todo esto que se hace acá es solamente para if B es mayor que cero. B sí tiene que ser un entero. Int. Sí. ¿Qué hace un número con coma, pero que sea elevado siempre un número? No nos metamos en elevar algo a la 2,16. Hagámoslo al cuadrado, al cubo, a la cuarta. Puede ser un número flotante, pero elevado a un entero. Entonces, si B es mayor que 0, hay que ejecutar todo este código. Ahora bien, si B es igual a 0, cualquier número elevado a la 0 es 1, por lo tanto pot igual a 1. Y si B es menor que 0, si B es menor que 0, tengo que hacer todo lo mismo que para B mayor que 0. Tengo que hacer todo esto, pero una vez que termino el B, una vez que termino de hallar A a la B, como es A a la menos B, tengo que hacer que pot es igual a 1 dividido por 4. Veamos si es cierto, vamos a ejecutarlo, a ver si no hay ningún error. Pot igual 1. Pot was not declared. ¿Por qué pot no está declarado? Ahora sí. Estaba declarando 2 veces. If B menor que 0, return pot. Y 5 está, la función pot está andando. Entonces, el coseno siempre pide ángulo, o sea, va a ser la potencia de números positivos. Probemos qué pasa con potencia
8 a la 0 y potencia de 5 a la menos 1, para hacerlo fácil, y una potencia un poco más grande, potencia de 5 a la menos 6. A ver, este programa entonces ahora tendría que, esto no me interesa, devolver las potencias de 8 a la 0, 5 a la menos 1 y 5 a la menos 6. A ver si es cierto. 0,2 y 0,2. Claro, está bien. Porque cuando b es menor que 0, yo lo hago ir hasta... Y acá yo tendría que ir al revés, ir desde... Tendría que arrancar haciendo b es igual a b por menos 1, ya que b es negativo, lo tengo que transformar en un número positivo. Para poder hacer esto, calculo a a la b y después hago 1 sobre a a la b es igual a la menos b. Disculpen, error de lógica. Y la verdad que no tengo ni idea cuánto es 5 a la menos 6, pero según mi programa es 6,4 por 10 a la menos 5. Vamos a decirlo. 5 a la menos 6 es igual a 0,00064. Según mi programa, 64. Sí, neto. Estándar. ¿Se entendió qué fue lo que hice para dejar andando la potencia para cualquier número entero, positivo o negativo? Hola, pues, me retiro, bla, bla. Bueno. Bueno, chicos, eso sería funciones de cómo pasarle valores y hacer que devuelva valores una función. Si no tenemos ganas de rompernos la cabeza pasándole y devolviéndole los valores, les repito, hacemos lo que hicimos en la clase anterior. Todas las variables las hacemos globales. A la función la declaramos como un void, o sea, una función que no devuelve nada. Y nos mantenemos manipulando variables globales a la que todas las funciones tienen acceso. Vamos a guardar esto. Les estoy debiendo todos estos ejemplos, todas estas cosas que estuvimos haciendo. Funciones CPP ya existe, ¿quiere reemplazarlo? Sí. Así que bueno. Esta sería la clase de hoy de funciones, como que funciones ya estaría. Faltaría ver, en un caso particular, funciones recursivas. Es una función que se llama a sí misma muchas veces. Pero no tiene sentido tampoco. Sepan que, o sea, la función coseno se podría acá mismo llamar a sí misma otra vez por algún motivo. El ejemplo que se usa siempre es el del factorial. Factorial de 5 es igual a 5 por factorial de 4. Entonces vos te quedás, ¿y factorial de 4 cuánto es? Entonces factorial de 4 te lo definen como 4 por factorial de 3. Y vos decís, entonces, ¿y factorial de 3 a qué igual? Factorial de 3 igual a 3 por el factorial de 2. Factorial de 2 te lo definen como 2 por factorial de 1. Y a factorial de 1 te lo definen como 1.
Entonces ahí empezás y te das cuenta que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Esa sería una función recursiva. Se llama a sí misma, siempre para un valor cada vez más chico, y cuando llega una condición conocida que factorial de 1 es 1, empieza a devolver valores y vamos a hacerlo. Total, nos queda un poquitito de tiempo. Int factorial int. Este es nuestro prototipo de función. Voy a comentar todo lo que está acá sin borrarlo. Factorial 5. Acá yo pongo un cout. Quiero calcular el factorial de 5. Entonces, después de toda la función potencia, pongo acá int factorial int a int resultado igual a 0, resultado es igual a por factorial de a menos 1. Return resultado. If a mayor que 1, si a es mayor que 1, ¿qué hago? O sea, 4, hago que es 4 por factorial de 3. Entonces estoy llamando a la función nuevamente, pero con 3 es mayor que 1, sí, entonces es 3 por 2. If a mayor que 1, esto. If a es igual a 1, return 1, porque factorial de 1 es 1. Si a igual a 1, return 1 y termina la función factorial. Creo que andaría. A ver si calculo el factorial de 5 de este programa. 120. Perfecto. Está andando. Vamos a ver un factorial un poco más grande. Factorial de 8. 40.320, que es el que calculamos hoy. Factorial de 2. No. Estúpido. Factorial de 2 tendría que dar 2. 2. Perfecto. ¿Se entendió qué hice? No. Seguramente que no. ¿Qué es lo que yo hago? Volvamos al ejemplo de 4. Factorial de 4. Lo ejecuto. Factorial de 4 es 24. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace este programa? Olvidémonos de todo lo que está escrito más arriba. Yo le pido el factorial de 4. Entonces dice, ¿4 es más grande que 1? Sí. Se crea una variable resultado. Y el resultado termina siendo igual a 4 por factorial de 3. O sea, fíjense que se vuelve a llamar a sí misma. Pero pasándole el valor 3.
Entonces viene y dice 3 es más grande que 1, sí. Entonces resultado es igual a 3 por factorial de 2. Factorial de 2 es igual a 2 por factorial de 1. Y cuando llama factorial de 1, esto no es verdad y lo que es verdad es esto. Entonces devuelve un 1. Y se va al anteúltimo factorial, que era el factorial de 2, y dice entonces, si devuelve un 1, esto es igual a 1, y acá había un 2. Entonces hace 2 por 1, y devuelve el 2. ¿A dónde se lo devuelve? Al antepenúltimo factorial que habíamos llamado, que era 3 por factorial 2. Ahora factorial 2 acaba de devolver el resultado 2. Entonces hace 3 por 2, 6. Y devuelve el valor 6. ¿A quién se lo devuelve? Al primer factorial que llamamos. Y ese primer factorial que llamamos era 4 por factorial 3. Ahora sí tenemos cuál es el valor de factorial 3, que es 6, que hace 4 por 6, 24, y devuelve el valor 24. ¿Dónde lo devuelve? Lo devuelve acá. Y el programa muestra un 24. Un quilombo hermoso, pero una función se puede llamar a sí misma. Esto es lo que se llama recursividad. Se usa mucho para métodos numéricos de hallar un resultado de forma numérica. Y yo digo, quiero que el error esté dentro del... O sea, la diferencia entre los últimos 3 resultados que yo vengo encontrando es menor al 0,001%. Entonces, ya se llama a sí misma una y otra y otra y otra y otra vez hasta que empieza a converger un valor. Cuando está convergiendo un valor que ya no cambia casi nada, significa que ese valor es el resultado y te devuelve ese valor como el resultado. Fíjense que una función que se llama a sí misma, tenemos que darle una salida, hay que darle un, che, para este caso, salí, que es lo que acabamos de hacer acá. Bueno, si A es igual a 1, devuelve 1, porque si no se estaría llamando eternamente. Y entonces en el caso que yo llegaría a 1 por factorial de 0, y llamaría factorial 0, y entraría que factorial de 0 es 0 por factorial menos 1, y se vuelve a llamar con menos 1, y dice que factorial de menos 1 es menos 1 por factorial de menos 2, y llama la función factorial menos 2, y factorial menos 2 sería menos 2 por factorial de menos 3, y se llamaría eternamente. ¿Cuándo lo cortamos a factorial? Lo cortamos en factorial de 1, porque factorial de 1 es 1, o si queremos, que es un poco más de lo mismo, el factorial de 0 es 1. Acá se va a llamar una vez más la función a sí misma, porque cuando tengamos factorial de 1, va a ser igual a 1 por factorial de 0, va a llamar a factorial de 0 y recién ahí va a devolver un 1. Entonces va a ser 1 por 1 igual a 1, va a devolver el 1 y ahí va a ser 2 por 1, 2. Pero fíjense que también anda este caso en el que me voy hasta el caso A igual 0. Factorial de... un número grande, no tengo ni idea cuál es el factorial de 10. $3.628.800. Muy bien. Bueno, lo dejo acá. Los dejo en libertad, chicos. Lo dejo todo guardado en funciones. Destilden, descomentan lo que quieran ir. Vayan viendo qué... O sea, dentro del main pueden hacer uso de la función que ustedes quieran. Les dejo las funciones
Sí, van todas las funciones escritas, la función potencia, la función factorial, la función coseno. Si quieren, súmenle la función seno. Coseno sigue, o sea, el coseno se sigue calculando para ángulos enteros. Si yo cambio acá a float, podría mandar el coseno de 30,2. Bueno, por hoy es todo. No sé si quedó muy claro. Después, la clase que viene les doy el método de Newton, se los explico de forma gráfica. Y ahí les muestro cómo un método numérico para resolver un problema lo podemos programar rapidito acá y va a ser una función que se llama a sí misma, no eternamente, pero le decimos, che, bueno, te llamaste 200 veces, frená porque seguramente lo que encontraste es el resultado, o como los últimos 5 resultados que venís calculando son iguales, significa que ese resultado es el resultado que estamos buscando. Pero lo dejamos para la clase que viene. Les doy el método de Newton y cómo usar una función que se llama a sí misma. Así que bueno, por lo pronto, saludos chicos, que andan lindo. Buenísimo. Bueno, ahí Ahí estuve pasando un poco la asistencia, ahí les muestro quiénes anoté y por ahí para ver quiénes faltan. Para que no se haga tan tarde. Bien, ¿Ariño estuvo? ¿No? Los que vean que están presentes se pueden retirar. ¿Celari? ¿No estuvo? ¿Ferrazzi? Tampoco. ¿Mendoza? ¿Muñoz? Creo que sí. Ah, no. Después, bueno, y Sheffer tampoco. Perfecto. Bueno, listo, chicos. Lo que tenemos el Nos vemos presente el por jueves. Ah, ¿presente? ¿Peralta o Sheffer? ¿Quién dijo presente? Bueno.